Buenas noches, respetada profesora Mayeli Jaime, respetado doctor Francisco Flores, vicedecano de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, respetados colegas todos presentes. Para mí es un placer darles la bienvenida esta noche a una jornada más de actualización jurídica que tiene como tema las controversias, cláusulas y medio de determinación de los contratos civiles. En primer término, estaremos desarrollando la controversia jurídica en los contratos civiles por el licenciado José Pablo Vega, quien es licenciado en Administración y Finanzas, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, mantiene posgrado en Docencia Superior, posgrado en Alta Gerencia y maestría en Dirección Estratégica. Como segundo término, desarrollaremos las cláusulas en los contratos civiles por la licenciada Ashley Schmidt, quien es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, mantiene diplomado internacional en Niñez y Adolescencia por la Universidad de Lima, Perú, y actualmente se mantiene como abogada en la jurisdicción familiar. En tercer término, se abordará la excesividad o la onerosidad como medio de determinación de los contratos por el licenciado Jonathan Lescano, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, quien desde el 2017 ingresó al órgano judicial en donde fungió como oficial mayor segundo en el juzgado primero seccional de familia y en el juzgado tercero del circuito civil de Panamá. Actualmente ejerce como asistente magistrado del primer tribunal superior del primer distrito judicial de Panamá. Y en cuarto término, nuestro invitado especial, el doctor Francisco Flores, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá, especialista en Derecho Internacional por la Universidad de Costa Rica, mantiene títulos en Maestría de Comercio Internacional por la Universidad de Panamá, en Educación a Distancia de España, y en Ciencia Jurídica, Teoría, Historia y Comparación en la Universidad Internacional de Andalucía. Mantiene diplomados en estudios avanzados que otorga la suficiencia investigadora en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Pablo de Ovalle en Sevilla, España, especialista en docencia superior y didáctica por el Instituto ICASE de la Universidad de Panamá. Ha dictado más de 20 conferencias en seminarios y congresos nacionales e internacionales sobre diversos temas. Actualmente es profesor agregado de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, de abogado litigante, vicedecano electo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá para el periodo 2021-2026. Desde el año 2020 doctorando en Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España, y actualmente está desarrollando la tesis doctoral que versa sobre la aplicación del derecho extranjero en Panamá. Bien, seguramente en el transcurso de este enriquecedor seminario tendrán preguntas, agradecemos la anoten y al final de esta jornada serán respondidas por nuestros exponentes. A todos mis mejores deseos para que este seminario se constituya de manera exitosa. Sin más que agregar, con ustedes el licenciado José Pablo Vega. Adelante, licenciado. En primera instancia debemos comprender qué es el concepto principal de los contratos civiles. Como mencioné, un contrato civil se define como un acuerdo entre una o más personas con la finalidad de transferir
algún tipo de obligación o derecho. El legislador en el Código Civil de nuestra jurisprudencia panameña señala que el elaborador de las cláusulas y condiciones del contrato es el contratante. Sin embargo, como mencioné, en el Código Civil, capítulo 2, señala los elementos necesarios para la legalidad de un contrato. El artículo 11.12 expresa 3 aristas fundamentales en la concesión de un contrato. Primero, el consentimiento de los contratantes. Se basa en buscar el bien común entre ambas personas. Posteriormente, se habla del objeto cierto que sea materia del contrato. Esto define a que el objeto a contratar, o más bien el servicio, tenga semejanza a lo pactado en el contrato. Y por último, el legislador enuncia la cláusula de la obligación descrita. Esto se basa en la acción jurídica del cumplimiento de las cláusulas de ambas partes en las cuales deben conllevar el cumplimiento de la misma. Saliendo de esta arista, o más bien de esta premisa, podemos comenzar a definir las controversias jurídicas en los contratos civiles. En este sentido, la controversia no más bien es el sinónimo de litigio, disputa, conflicto, y para probar que exista alguna controversia, solo tenemos que demostrar que hay una divergencia, es decir, la divergencia es la acción que no existe convenio entre ambas partes o más. Desde este punto de vista, respecto al punto de hecho y de derecho, donde el punto de hecho es la acción celebrada y el derecho que se viola a las partes. No podemos dejar mencionar en este punto que existen arreglos judiciales que emanan sobre el Código Civil, que cualquier acción de controversia, si bien es cierto, se puede llegar a una medida, existen atributos legales en la cual la misma puede ser sobrellevada para resolución del mismo. Es decir, que si en caso tal no se pueda la controversia enmendar en ambas partes, llegará al ámbito judicial, donde una tercera persona dictaminará según las pruebas necesarias y dará fe al cumplimiento de la norma. ¿Quién de las partes incumplió el contrato o quién de las partes no hizo efecto la aplicación de las normas y la cláusula emanada por el hecho planteado y el hecho contractual? Posteriormente, señalaremos contratos que definen la controversia. Los contratos que definen la controversia jurídica en la jurisdicción panameña establecen en conformidad al en el Código Civil panameño en su artículo 1105, en su capítulo que demanda en su título de disposiciones generales. En este artículo hace señalamiento principal que los contratos o convenios es un acto por el cual las partes se obligan para una contra otra a hacer o no hacer. También subraya que esta acción puede ser tanto de una o de varias personas. En este sentido, yendo al punto medular de esta investigación, o más bien de este simposio, donde señala los dos tipos de controversias que se generan. Por ejemplo, en el título señala que las controversias son de dos vías: controversias contractuales y controversia contractual. La controversia contractual no es más bien que permitir que se declare la existencia de un contrato o la nulidad del mismo. Sin embargo, el mismo tiene ordenamiento de revisión por una de las partes que se sienta agraviada por el incumplimiento de la cláusula generada en el mismo. No obstante, el contrato contractual señala la responsabilidad civil que tiene que hacer el individuo y resarcir el daño ocasionado a la persona agraviada. Pero de igual forma también señala el legislador que este cumplimiento va en hecho a origen de una acción que no tenga que ver en conveniencia de la parte en el hecho celebrado. Es decir, quien tiene vinculamiento, quien se vincula directamente a una acción civil
que cause daño a otra persona o incumplimiento. Efectos de la controversia jurídica. Podemos radicar que en la modernidad, en la doctrina, se basa en la transacción que se aplica como un efecto, o más bien, una acción de controversia. Sin embargo, la obligación que genere de las partes vinculantes en el mismo se puede celebrar en cumplimiento pactado. No obstante, debemos tener en cuenta que la naturaleza del hecho debe ser conforme a lo que disponga la ley, como mencioné en un principio, la acción de crear un contrato, porque no podemos dejar de mencionar que la acción, en primera instancia, la figura principal es el contrato. Por ende, conforme al cumplimiento de la ley, a los usos y a la buena fe. El legislador mantiene esta vertiente referente al uso del que se le da al mismo y la buena fe, porque si bien es cierto, en toda acción de contrato o todo convenio, mantiene la figura de actuar de buena fe, indistintamente que mantenga cláusulas, mantengan obligaciones. Hay que actuar de buena fe en estos hechos que se presentan en el compromiso de la parte requerida. No obstante, la controversia ha existido siempre. Sin embargo, podemos decir que existen vías para evitar que las controversias jurídicas en los contratos civiles lleguen a esferas judiciales. En este sentido, podemos determinar que existen operadores jurídicos que podríamos llamar mediadores. ¿Qué hacen estas figuras? Estas figuras son parte también del entorno jurídico en el código, perdón, en el ambiente judicial, en virtud que mantienen cierto conocimiento, y el deber de ellos es hacer, mediante una argumentación jurídica, la solución de un conflicto para que ambas partes se sientan conformes y que ninguna de ellas se sienta agraviada del derecho que le corresponde. Por ende, esta figura, en este punto, sobre el efecto de la controversia, es muy importante señalarla, ya que a la medida del hecho, o más bien de la controversia o el litigio que se mantenga, él puede ser como mediador para omitir que dicha acción pase a ámbito jurídico en el juzgado civil, indistintamente la característica del mismo. La nulidad de la transacción. La nulidad de la transacción se basa en el ámbito jurídico del derecho panameño, sobre que la transacción también se considera como un elemento del contrato civil, y por igual forma debe cumplir las reglas generales de eficiencia contractuales que emanan en los preceptos que se recogen en el Código Civil. En este punto hice el señalamiento del artículo 1141 y 1142, en el cual señalan que la nulidad como parte del contrato civil entra en la legalización o el cumplimiento de las normas generadas por dicho código, y señala en el capítulo 5, en el artículo que para la que la cita una nulidad en un contrato, o más bien en un acto de compromiso, a falta del cumplimiento, como mencioné en principio, de los tres pilares del fundamento general de la confección de un contrato para que sea legal, el mismo puede ser nulo. ¿A causa de qué? A causa de algunas de las condiciones esenciales de su formación, a causa de los requisitos formales de la ley, ya que no cumplen establecido en la norma jurídica, el Código Civil. De igual forma, cuando se ejecuta o se celebre con personas absolutamente incapaces, entendiéndose únicamente como dementes, sordos, que no puedan entender o escribir, y también la aplicación de menores impures. Es decir, que el Código Civil mantiene un criterio referente a una impresión dogmática del término, de la terminología cuando se indica ser nulo, o más bien la unidad. Por ende, si existe, al desconocer ya una resolución más bien que no haya sido de las partes y sea dictaminada por un ente judicial, las partes deben cumplir o hacer cumplir el mandato jurídico que emana el Código Civil, que se encuentra adquirido, pactado entre las obligaciones y las cláusulas que se mantienen, que a un inicio
mantienen ambas partes. Y de ahí nace la controversia jurídica por la disolución o el incumplimiento de aquella acción que va en contra a lo pactado de un inicio en un contrato civil. Le doy la palabra a la licenciada Ashley Smith, que continuará con el siguiente tema. Y buenas noches. Entrando un poco en el tema de la cláusula penal, pues vamos a tocar el concepto de las cláusulas de manera general. Si bien es cierto, pues las cláusulas forman parte de la elaboración de los contratos, que son elementos de uso común, y por lo tanto, en primera impresión podemos decir que podrían considerarse como un conjunto de normas jurídicas que están dentro de un acto jurídico. Pero la verdad es que muchas veces las normas están contenidas, una norma está contenida o dividida en más de una cláusula, o a veces al revés, está una cláusula dividida en más de una norma. Entendiendo esto, el concepto que podemos manejar sería que entonces que las cláusulas en materia de contratos son el conjunto de textos que están dentro del mismo y que mantienen el precepto que la va a regir. Bien, la cláusula penal, que es objeto de este tema, viene del derecho romano y en donde en el derecho actual, en el derecho moderno, la utilizamos para garantizar el cumplimiento o hacerlo de manera forzosa de nuestra obligación objeto de contrato. La cláusula penal es vista como una pena de origen convencional por la cual se somete al sujeto pasivo a un deber jurídico y con la finalidad de garantizar el cumplimiento. Y en donde hago énfasis en que el jurista Bustamante Alsina decía que esta era una estipulación accesoria a una obligación en el cual el deudor o una tercera persona podía garantizar el cumplimiento de esta obligación, delimitando antes o anticipadamente el resarcimiento de los perjuicios causados por ambas partes. Por otro sector de la doctrina, la manejan como una evaluación convencional y anticipada de los perjuicios que puedan ser obtenidos una vez no se haga el pago de ya sea el inmueble o el cumplimiento de la obligación objeto del contrato. La naturaleza de la cláusula penal tiene una inmensa naturaleza indemnizatoria de los perjuicios que causa este incumplimiento y de ahí se conoce como más bien compensatoria. En la cláusula penal pues se tasan y se liquidan, como ya antes mencioné, los perjuicios anticipadamente en el caso del incumplimiento del contrato. Y en los procesos judiciales no es necesario probar el perjuicio para exigir el pago de la compensación, pues se dice que la compensación, una vez ya pactado en contrato, está incluida. Siguiente, por favor. Como función de la cláusula penal en los contratos, en Panamá la conceptualizamos, la cláusula, como una disposición particular que forma parte de un contrato, un edicto, una convención, un testamento y cualquier otro acto o instrumento público o privado. La cláusula en cuestión tiene dos efectos sustanciales. Por un lado, una garantía para el cumplimiento del acuerdo por escrito en casos de incumplimiento o retraso de la ejecución del contrato, y por otro lado el de estimación estándar de los daños en caso de incumplimiento. En la praxis contractual, esta figura y por ende su régimen jurídico están siendo objeto de una renovación y especial atención a considerar en nuestro Código Civil panameño, que reposa en el libro cuarto, en la sección sexta, que del 1039 al 1042, que nos habla de las obligaciones de la cláusula penal. Y de acuerdo a esta modernización que ha enfrentado nuestro Código Civil los últimos años, pues han ido de la mano de instrumentos internacionales y regionales que abordan todo su configuración. Viendo esta doble función de la cláusula penal en los contratos, que debe ser convenida entre las partes, en cuyo caso tendrá una función indemnizatoria, también está una función punitiva.
Las partes pueden pactar en un contrato el desistimiento o el incumplimiento pues, de las obligaciones derivadas del contrato, en que la parte cumplidora opte por la resolución del mismo o por exigir el cumplimiento del contrato, dándose una acumulación de daños y perjuicios. La cláusula penal, además de tener una reserva en la petición de daños y perjuicios por el incumplimiento, las partes pueden pactar pues, que la cláusula penal sea disuadida por el incumplidor mediante el pago de una cantidad determinada o determinable en función coercitiva. Esos casos los llaman como función cumulativa. Y para que se dé esta función cumulativa, después del incumplimiento del contrato, solo podrá solicitarse por la indemnización de daños y perjuicios de manera acumulada y siempre y cuando se hubiese pactado. De esta función, pues derivan, puedo mencionarles características. Las cláusulas penales son establecidas en medio de una plena libertad contractual entre las partes. No aplican solo para la restitución de inmuebles, sino también podría ser para cualquier aspecto pues de obligación principal del contrato. El no pago de cánones o el no cumplir con los términos inicialmente establecidos pueden ser regidos por la cláusula penal. De ahí puedo poner de ejemplo pues en los contratos de arrendamiento, en donde nuestra legislación regula los contratos para que hayan tasaciones anticipadas de perjuicios, es decir, que las dos partes van a negociar en contrato y van a calcular anticipadamente los perjuicios recíprocos resultados de un posible pues, incumplimiento de la norma. Y como quinta característica, pues está poner en salvedad las cláusulas penales, ya que se apegan a un título y no una tasación anticipada de perjuicios para cobrar perjuicios adicionales que no estén pactados o expresamente en el contrato desde un inicio. Siguiente. De las obligaciones de la cláusula penal, como ya antes mencioné, que reposan en nuestro Código Civil, en libro cuarto, el artículo 1039 inicialmente nos dice que estas obligaciones de la cláusula penal habrán lugar siempre a exigir, ya se haya estipulado en contrato, y sin que pueda alejarse el deudor, que la inejecución de lo pactado pues no haya causado o inferido perjuicio en el acreedor o le ha producido un beneficio. El 1040, que nos habla que no podrá pedirse la indemnización y la pena a su vez, y que el único arbitrario que podrá exigir esto será el acreedor. El 1041, que nos dice que el juez podrá modificar esta pena equitativamente una vez el deudor haya pagado en la mitad o de manera irregular la obligación principal. Y el 1042, que nos habla de la nulidad de la cláusula penal, que esta no se lleva consigo pues la obligación del cumplimiento del objeto principal del contrato, pero sí la nulidad de la obligación principal pues se lleva consigo la cláusula penal. En tercer lugar, pues antes de culminar en cuanto a los efectos, la cláusula penal, además de ser una prefijación de las pérdidas y daños que causa el no cumplimiento de la obligación principal, pues es una fuerza coercitiva para contraseñir al deudor a cumplir su promesa y como reacción punitiva contra el delito civil de inejecución o demora. Le cedo la palabra al licenciado Jonathan Lescano. Buenas noches, muchas gracias compañera Ashley. Seguidamente entonces, en este enriquecedor seminario, corresponde hablar sobre el medio de determinación de los contratos denominado por la doctrina como la excesiva onerosidad. Hasta el momento hemos analizado los contratos y se ha dicho, ¿no?, que las partes en el vínculo contractual se constituyen entonces por el individuo o entidad que concurre para consentir a formar un convenio y como consecuencia de dicho negocio jurídico queda efectivamente vinculado y obligado para con su contraparte.
El artículo 976 del Código Civil recoge entonces lo que conocemos como la regla pacta sunt servanda, ¿no? Que impone el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, ya que dice que tienen fuerza de ley entre las partes contratantes el contrato y deben cumplirse al tenor del mismo. Por ende, ante el eventual incumplimiento de una obligación dimanada de un contrato, el acreedor está facultado para ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico le concede, tales como la ejecución forzada de obligaciones, la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la culpa o negligencia del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. Como antecedentes de esta teoría, data de la Edad Media, sin embargo, sus orígenes se remontan al derecho romano, en el que algunos textos hacían la aplicación de un principio denominado rebus sic stantibus, que se consideraba implícito en los contratos, y que significaba que los contratos se entendían concluidos en la inteligencia de que las condiciones en que se contrató inicialmente ya no existían, y que cuando ello ocurría, es decir, que se producía una transformación de tales circunstancias, los jueces estaban autorizados para revisar el contrato. Es decir, que las partes entendieron mantener el contrato solo si las circunstancias en que fueron celebradas no variaban. Posteriormente en Francia, fue el Consejo de Estado francés el primero que acogió esta teoría de la imprevisión en la decisión de un célebre caso en la que una compañía de gas de Burdeos, había celebrado un contrato de suministro de alumbrado con el municipio del mismo nombre antes de la guerra, 1914. Cuando estalla el conflicto mundial, los alemanes invaden las cuencas de Francia y ese precio se elevó desmesuradamente, el precio del carbón. Consecuentemente, entonces, el combustible también sufre un alza en su precio. De allí, entonces, que se acudiera a la autoridad competente en una demanda de retribución de la pérdida que implicaba el cumplimiento de ese contrato. En principio, la pretensión fue negada, lo que motivó un recurso ante el Consejo de Estado y entidad que decidió el litigio en el sentido de aceptar las razones expuestas por la compañía, reconociendo el derecho a revisión de las tarifas o una indemnización a título de participación por las pérdidas que habían sufrido por mantenimiento del contrato. Se dice que ese fallo data del 30 de marzo de 1916. Respecto a la aplicación de esta teoría de imprevisión, el mismo Código Civil nuestro Código Civil de Panamá nos ofrece las características para las cuales pueden ser aplicadas. ¿Qué contratos pueden ser sujetos de aplicación de esta teoría? En primer lugar, tenemos que el acontecimiento sea imprevisible al momento de nacer la obligación. Es decir, que racionalmente no haya podido ser previsto por los contratantes, ya que otra cosa sucede cuando las prestaciones que cada uno se ha comprometido a dar estas prestaciones carecen de equivalencia al momento de contratar. Por consiguiente, en esta primera característica se debe incluir que también es necesario que ese acontecimiento que se produce sea imprevisible y sea completamente ajeno a la voluntad de las partes. Por otro lado, que dicho acontecimiento afecte a una categoría de contratantes, produciendo la alteración tan extraordinaria y grave de las condiciones normales de la vida social, del desarrollo ordinario de los negocios, de las relaciones económicas, de los individuos, por otro lado, también que dicho acontecimiento, sin impedir el cumplimiento de la obligación, sin hacerlo imposible, y si hace que su ejecución sea excesivamente onerosa para una de las partes. Y en cuarto lugar, que dicha teoría solo aplica en contratos de ejecución sucesiva o diferida. La siguiente, compañero. Bien. Aplicación y procedimientos de la excesiva onerosidad. Para una correcta aplicación de esta teoría al caso concreto, es importante, de conformidad con el texto que nos ofrece el Código Civil, los artículos 1161A del Código Civil, que concurran algunos presupuestos, como a saber, debe ser una obligación, como decíamos, de ejecución diferida, continuada o sucesiva, o bien de ejecución instantánea, pero siempre que sea sujeta a plazo. Ello es así porque el acontecimiento imprevisible que deriva en la excesiva onerosidad ha de ocurrir en el proceso de la celebración del contrato y su cumplimiento. En el transcurso de la ejecución de ese contrato debe darse
ese acontecimiento que ellos llaman extraordinario o imprevisible. En segundo lugar, debe acontecer ese suceso extraordinario e imprevisible. Lo que se quiere o lo que se requiere es que el hecho escape de la habitual y prudente previsibilidad de los contratantes. En tercer lugar, debe producir la ruptura de la economía contractual más allá de los cálculos que se pudieron prever o tener en cuenta al momento de celebrar el contrato. En cuarto lugar, ese acontecimiento debe provocar que la prestación para una de las partes sea, como dice la teoría, excesivamente onerosa. Es decir, que esa excesiva onerosidad no debe recaer en la área normal o en el riesgo normal del contrato. Si un contrato es oneroso por su naturaleza, no quiere decir que sea excesivamente oneroso por eso, porque ya está intrínsecamente en ese contrato que es oneroso. Sin embargo, cuando por un acontecimiento ajeno a las partes se hace excesivamente oneroso, de tal manera que pueda ocasionar el empobrecimiento del deudor, entonces ya merece una revisión. La propia norma nos refiere que para los contratos bilaterales, la parte que deba la prestación podrá pedir la terminación del contrato, mientras que cuando sean unilaterales, puede solicitar la modificación del mismo. La resolución del contrato, en este sentido de la excesiva onerosidad, es una forma de extinguir el vínculo contractual por razón de un hecho constitutivo de una condición resolutoria. En este caso, la facultad está concedida a una de las partes por haberse tornado la prestación excesivamente onerosa. Y tal condición resolutoria tácita la encontramos prevista en el artículo 1009 del Código Civil. Así entonces, una vez sobreviene el acontecimiento, el deudor perjudicado está facultado para demandar la terminación del contrato. Y claramente hay que hacer hay que destacar o hacer apuntalar que esta teoría no pretende liberar al deudor de su obligación y perjudicar al acreedor, ya que al final este tendría que soportar todo el perjuicio en este sentido, ¿no? En todo caso, la intervención del juez es fundamental para conocer los extremos de que trate y la forma de aplicación de esta teoría de imprevisión, sin menoscabar el derecho que cada parte ostenta por virtud de la relación que les atañe, ¿no? En este caso, el contrato. La siguiente, compañero. Sobre el fundamento de esta teoría. El nacimiento de esta teoría, sin duda, pasa por la elaboración de importantes argumentos que lo sustentan, o como en la doctrina se les denominan fundamentos, ¿no? Es necesario o imprescindible, más bien, dar argumentos sólidos que justifiquen debidamente esta institución, de manera que se pueda obtener un pronunciamiento a favor de ella, ya sea por la jurisprudencia, por la doctrina, por el legislador, para lograr que esta perdure, ¿no? Dentro de estos fundamentos jurídicos se distinguen entre los motivos fundados en teorías jurídicas generales, como las teorías del abuso del derecho, doctrina de la causa, teoría de enriquecimiento injusto, la equidad, entre otros, y los motivos fundados en teorías especiales, como la presuposición, teoría de la base, y bueno, vamos a explicar un poco sobre cada uno. En primer lugar, los fundamentos extrínsecos. Se dice que para el autor Ripert, el fundamento debe buscarse fuera de la relación jurídica. Pues el principio en cuestión, la imprevisión, no emana del contrato, sino que se dirige en contra de él. Y señala además que esta es una teoría peligrosa, por lo que debe ser usada con extremo cuidado y rigurosidad cuando afecte a toda una categoría de deudores. Este autor critica otras teorías que fundan la teoría de la imprevisión en la voluntad, señalando que contratar es prever, por lo que todo contrato involucra de cierta forma una seguridad. También critica las teorías objetivas de la equivalencia de las prestaciones. En todo caso, lo que destaca el planteamiento de este autor es que es el ser el primero que extiende la aplicación de esta teoría desde los contratos a todos los actos jurídicos en general, y el buscar un fundamento extrínseco y subjetivo tan interesante en este caso como lo es la moral. En los fundamentos extrínsecos basados en la buena fe. La buena fe es un principio general de derecho como conocemos y hemos estudiado en la licenciatura y bueno, en el trabajo también que realizamos. Busca consagrar los valores más elevados de la escala axiológica, la justicia, la equidad, la seguridad, la solidaridad, el respeto.
Y para el autor Larens, este principio de la buena fe significa que cada uno debe guardar fidelidad a la palabra dada y no defraudar la confianza o abusar de ella, ya que esta es la forma o la base indispensable de todas las relaciones humanas. Supone el conducirse como cabría esperar de cuantos con pensamientos honrados intervienen en el tráfico como contratantes o participando en él en virtud de otros vínculos jurídicos. Estos planteamientos sobre la buena fe es un principio que informa la contratación en todas sus etapas y determina la extensión del contrato como cuestión de orden general y que afecta evidentemente a ambas partes. Sobre los fundamentos intrínsecos tenemos dos teorías. Una teoría la teoría de la presuposición, como decíamos. Esta teoría consiste en negar una justa causa a los efectos jurídicos de una declaración de voluntad que se ha emitido bajo una presuposición, por cuanto quien así lo hace emite esa declaración teniendo en cuenta las circunstancias existentes desde en esa época y suponiendo que han de mantenerse en el mismo estado durante la ejecución, en este caso del contrato. Se considera que esta doctrina es poco aceptable, ya que es una forma diversa de invocar una cláusula, como mencionamos, la rebus sic stantibus, y que se puede rechazar por las mismas razones que estas, porque equivaldría a imponer a una parte una condición resolutoria que no ha aceptado, y además que trata de dar fuerza y valor jurídico a los motivos que las partes tienen al contratar, y que no se puede sostener que el conocimiento que la otra parte tenía de una presuposición equivalga a su aceptación de los hechos, porque un motivo no gana por ser conocido, dice, por la otra parte, si no se estipula puntualmente el contrato como una condición. En cuanto a la teoría de la equivalencia de las prestaciones, los contratos onerosos, las prestaciones de las partes se miran como equivalentes al momento de contratar, y esa equivalencia debe mantenerse durante toda la vida del contrato. Aquellos que postulan esta doctrina como fundamento de la teoría de la imprevisión, lo que sostienen es que el estado de las cosas que son sujetas del contrato, objeto del contrato, contemporáneas a la celebración del mismo, al cambiar brusca o imprevisiblemente, y producen un trastorno general, uno de los contratantes quedará en una situación privilegiada a expensas de otro, y uno de ellos dejará de percibir todas las ventajas que tuvo en vista y que lo motivaron o lo movieron a celebrar el contrato, y desaparece entonces así el fundamento o el móvil que las partes tuvieron inicialmente para contratar. En este caso, la doctrina acepta que el contrato mantenga un equilibrio económico, un equilibrio que es protegido implícitamente en el ordenamiento, pues en los contratos a lo largo del tiempo debe admitirse la presunción de que las circunstancias por las que se contrató subsistirán al momento de celebrarse, de materializarse, de ejecutarse, y que cualquier cambio de esas circunstancias debe permitir la revisión de lo pactado. Siguiente. Sobre esta teoría hay que diferenciarla de otras instituciones jurídicas que aparentan ser similares, pero no lo son. En primer caso, la lesión enorme. La lesión es definida como un daño, un detrimento que sufre una persona en razón de un acto realizado por ella. Una diferencia que se puede decir es que para que sea aplicable la teoría de la imprevisión no es posible que la prestación que se ha convertido onerosa se haya cumplido totalmente, mientras que sea posible pedir la rescisión, mientras que por el otro lado, perdón, es posible pedir la rescisión por lesión enorme, después que se haya cumplido la prestación que adolecía de algún vicio. Existe una diferencia fundamental entre ellas y consiste en que en la imprevisión se aplica a los contratos que en un comienzo contenían prestaciones equivalentes para las partes, pero que por circunstancias imprevisibles se convierten en excesivamente onerosas y que rompen entonces el equilibrio inicial. Pero la lesión, por el contrario, está presente desde el momento en que se celebra el contrato y subsiste al tiempo en el que se demanda la rescisión del mismo. En cuanto a el enriquecimiento sin causa, esta encuentra su fundamento en la equidad, impone la necesidad de evitar que alguien se enriquezca indebidamente a costa de otro. Es precisamente la ausencia de causa el elemento característico del enriquecimiento, por eso se le denomina así, enriquecimiento sin causa. Y esto es lo que lo distingue de la imprevisión. En ambas instituciones existe un desequilibrio económico, pero
En la primera, no existe una causa que lo justifique. En la segunda, que es la teoría de la imprevisión, el enriquecimiento que obtiene una parte encuentra su causa en el contrato que ha sido alterado por las circunstancias. La diferencia con el caso fortuito o fuerza mayor es una variedad de hechos jurídicos de orden legal, material, puramente humano, y pertenece más particularmente al derecho de las obligaciones y que puede impedir su ejecución o atenuar la responsabilidad en razón de la imposibilidad absoluta en la cual se encuentra sin culpa el deudor o el que pasa por tal. En todo caso, la teoría de la imprevisión, en cambio, se aplica tratando de obligaciones contractuales de ejecución diferida. Se discute su aplicación respecto a las obligaciones legales cuasi contractuales, así como las que se derivan de contratos aleatorios. También atenúa el rigor de los efectos de esa obligación, ya que su solo efecto es la terminación del contrato o la revisión de las condiciones de ese vínculo jurídico, como se aplica en nuestro país. Siguiente. Continuamos con el invitado especial, el doctor Francisco Flores, que nos honra esta noche con su presencia en este panel. Muy buenas noches a todos. Y para empezar, me han pedido que resuma los 3 puntos que están allí anotados. Si me dan permiso, voy a empezar por el segundo, sobre todo porque es lo que le da sustentación a estos estudios. Justamente la importancia del estudio y el aprendizaje del derecho civil tiene mucho que ver con la formación del profesional en cuanto a esa disciplina metodológica que se necesita para poder comprender los problemas jurídicos. Los expositores que de una manera excelsa me han antecedido en este momento, en este acto de hoy, por supuesto han hecho referencias a diferentes puntos de derecho muy importantes y se han nutrido la explicación con diferentes citas de doctrina, y precisamente el Karl Arens, el alemán, él tiene un libro de metodología de la ciencia del derecho, donde entonces efectivamente aprender y estudiar derecho civil nos ayuda a tener ese rigor o esa disciplina para poder analizar las relaciones jurídicas y seguir esa metodología que la hemos heredado de Savigny, el estudio de la relación jurídica. Y entonces, por supuesto, eso es muy importante a la hora de poder entender el fenómeno jurídico como tal. O sea, cierto es que todos defendemos los derechos humanos y siempre nos han enseñado en general de que el concepto jurídico básico más importante es el de la persona, pero realmente a partir de la Escuela Histórica del Derecho con Savigny, realmente se explica que el concepto fundamental para entender el fenómeno jurídico es el de la relación jurídica. Claro, es cierto que las relaciones jurídicas son desarrolladas por sujetos de derecho, por personas, claro está, pero precisamente no puede haber la noción de persona, la noción de cosa, la noción de patrimonio, si no entendemos o no captamos que una relación jurídica es una vinculación o un nexo que une o bien a un sujeto de derecho con otro o a un sujeto de derecho con una o varias cosas. Y en ese sentido, el esfuerzo que están haciendo todos ustedes, y gracias nuevamente al doctor Timson, que creo que nos está acompañando en este momento en su visión de esta maestría en Derecho Civil, justamente va hacia esa dirección. O sea, tenemos que, o sea, la aplicación del derecho en nuestro país, hablando muy en general, se mejorará en la medida en que nosotros podamos reproducir esa o enseñarle a los educandos ese rigor metodológico. Y el aprendizaje del derecho privado y en particular del derecho civil es el tronco, la base, el fundamento para entonces, por supuesto, desarrollar su accionar
hacia las otras ramas del derecho y las otras disciplinas jurídicas que existen. Pues por supuesto que no se va a negar su importancia, pero el derecho civil, mis distinguidos colegas, es la columna vertebral para efecto de poder articular lo que es entonces el discurso jurídico y la metodología más precisa para poder entender los fenómenos jurídicos. Y algo que le sorprendió a una distinguida colega amiga mía es que justamente el libro de el famoso oponente de Savigny, el profesor Thibaut de Heidelberg, en su obra, dice claramente que incluye dentro del derecho civil, claro, una obra decimonónica, por supuesto, pero incluye dentro del derecho civil el derecho penal. Entonces, obviamente que eso es sorpresivo, porque a veces uno piensa que hay mucha autonomía en algunas ramas de derecho y disciplinas. Siempre nos han enseñado que bueno, el derecho penal es derecho público, es aparte del derecho privado, pero la noción de delicti o de delito realmente tenía una connotación civil al inicio. Claro, los penalistas se han llevado para su casa, justamente no la estamos criticando, pero ellos se han llevado para su casa la noción de delito, pero realmente el delito, como se configuraba en el derecho romano clásico, era el incumplimiento contractual o el casus para poder entonces llevar ante el juez o el pretor una controversia, como bien la han ilustrado los colegas que han hablado el día de hoy. Entonces, en ese sentido, yo simplemente quiero reforzar lo que ustedes ya están aprendiendo con los otros docentes porque le están colaborando en la maestría, de que efectivamente ustedes están reforzando los fundamentos que ya aprendieron en la licenciatura y los están reforzando desde el punto de vista metodológico, porque ese es el tronco fuerte que les va a permitir a ustedes, por supuesto, posteriormente seguir desarrollando pues sus conocimientos desde el punto de vista académico. Y en ese sentido, pues, por supuesto, es muy importante la enseñanza del derecho civil como piedra angular de lo que es entonces esa disciplina de análisis, o sea, entender cuál es, digamos, el análisis normativo, cuál es entender los temas referentes a la jurisprudencia o a qué dicen los tribunales sobre ciertas cosas. O sea, la tenemos en el derecho civil porque ahí es donde está la savia principal, o sea, los casos que iban surgiendo y que tenían que ser solucionados por los tribunales de justicia. Y en ese sentido, pues yo pues ratifico y les reitero que efectivamente el aprendizaje de la disciplina del derecho civil es fundamental. En cuanto a la regulación de los contratos civiles en nuestro país, por supuesto, nosotros tenemos varias herramientas que están diseñadas en primer lugar en el Código Civil y hay mucha legislación especial que incluye algunos desarrollos específicos. Sobre todo estas nuevas leyes sobre hipotecas mobiliarias que obviamente que han desprendido del Código Civil algunas cuestiones que tenían que ver entonces con la tradicional prenda o la hipoteca o la venta de bien con retención de dominio. Pero obviamente que ahora hay algunas legislaciones que entonces un poco al estilo anglosajón han metido algunas cuestiones de garantías mobiliarias dentro de lo que es el ámbito de cierta legislación especial. Pero efectivamente hay varias regulaciones que las principales están en el Código Civil, que ya ustedes las están comenzando a visualizar y que ya las habían visto en la licenciatura, pero hay algunas leyes especiales, por supuesto, en materia de hipoteca mobiliaria. También tendríamos que mencionar, por supuesto, en el tema pues, de la solución de controversias jurídicas. No hay que olvidarse que la transacción tiene un aspecto procesal muy importante que está regulado en el Código Judicial. Claro, el Código Civil da la base material de lo que se refiere a lo que es el ámbito de la aprobación que tendría que dar desde el punto de vista procesal o procedimental el juez del contrato de transacción. Y por supuesto no hay que olvidarse, no por último o no menos importante, también existe la nueva ley de arbitraje, que precisamente es un pequeño apéndice que el Código Civil nos da en cuanto a lo que son los contratos que dirimen controversia jurídica, que tiene que ser tomado en consideración a la hora de recordar de que efectivamente el tema de los contratos civiles en nuestro medio es muy amplio.
y no debemos olvidarnos tampoco de la situación que tiene que ver con un poco la privatización de la contratación pública. Pues obviamente que también la ley de contrataciones públicas nos da también una nueva beta, así como bien lo hace el doctor Valencia en su obra de Derecho de Contratos, de que efectivamente a veces hay que acordarse que tenemos unas regulaciones actualizadas sobre lo que es la contratación pública y hay toda una regulación que también nos lleva a mencionar el tema de los contratos de consumidor, que por supuesto no se olviden que tenemos la ley 45 del 2007, la ley de la Codeco, donde entonces obviamente que por supuesto hay todavía una, digámoslo así, un desarrollo de nuestro derecho privado que va en esa dirección. Todavía nos falta, como se lo escuché explicar al doctor Camargo una vez en una conferencia en meses pasados, obviamente que nos falta una ley de condiciones generales de la contratación. Obviamente que también ese es un tema que estaría, digamos, hablando un poco de esa amplitud de las regulaciones actuales de los contratos en Panamá en materia civil. Y también no olvidar el mundo tecnológico. Tenemos también una ley de, claro, la ley la llama comercio electrónico, pero estamos hablando desde el tema de la reforma que se le ha introducido al artículo 1103 del Código Civil, donde entonces se dice que puede probarse una obligación tanto por testigos como por medios tecnológicos. O sea, si usted manda un borrador de un contrato por vía de un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, se supone que hay, como dicen los expertos en derecho de informática, hay un criterio de equivalencia funcional, de que entonces lo que está escrito en un mensaje de WhatsApp o en un correo electrónico, obviamente que es la misma escritura de un contrato. Claro, obviamente que como yo se lo digo a los estudiantes de que me toca darles en la licenciatura civil, obviamente que esa redacción de esa reforma de la ley 51 del 2008, reformada por la ley 82 del 2012, es una redacción un poco cruel en el sentido de que no es tan clara. O sea, pareciera que dijera que no se acepta la prueba de testigo, pero resulta que para poder entender mejor la norma, lo que tenemos que captar allí es que si es una obligación de menos de $5,000, se supone que sí aceptaría. O sea, que hay que entender que lo que dice el artículo 1103 ahora con su nueva redacción es que para los contratos de más de $5,000 no se acepta la prueba de testigos. Ahí sí, eso sí, habría que concluir que es lo más razonable dentro de lo que es el tema de captar esta aplicación de esta norma. Y entonces, en ese sentido, pues, por supuesto, un poquito casado al estilo anglosajón con algunas situaciones, pues, de comerciales, pero el derecho civil en Panamá ha evolucionado. Ahora, para cerrar mi humilde presentación y voy a meterle una demanda al licenciado Pablo Vega, porque me dijo que no me tenía que preparar, así que aquí me tiene aquí como el resto de trovadores, me tiene hablando aquí, claro, yo tengo mi código aquí en la mano, ¿no? Pero usted me dijo, licenciado, que yo no me tenía que preparar. Pero bueno, igual les agradezco su paciencia de estarme escuchando. Simplemente me gustaría comentar a título, grosso modo y muy brevemente, de que qué les puedo decir, mis distinguidos colegas, algunos exalumnos, sobre los aportes, las recomendaciones y otros aspectos de los contratos civiles. Bueno, tal vez el doctor Timpson no estará de acuerdo conmigo, o tal vez me corregirá, pero obviamente que tenemos que ir pensando ya en ponernos a agarrar el lápiz o el bolígrafo y sacarle punta al lápiz, porque ya va siendo hora de que Panamá empiece a pensar ya en un nuevo Código Civil del siglo XXI. Incluso hay muchas leyendas urbanas, claro, el doctor Timpson las conoce mejor que yo, de que por qué razón no se aprobó el proyecto de 1970 de Narciso Garay. Pero yo te voy a confesar mi percepción. Lo que pasa es que, aunque eso ya no está don Narciso Garay Preciado para explicarnos su sapiencia jurídica, pues bueno, él ya pasó a mejor vida hace algunos años atrás, pero el tema no era tanto porque había la leyenda urbana de que sí, que como Narciso Garay se murió en 1976, nadie impulsó el código. Pero es que eso no es tan cierto. El tema es que como el doctor Garay se había inspirado en gran parte de las disposiciones
de ese proyecto propuesto en el Código Italiano de 1942, que entonces es un código que tiene su originalidad porque no es copiado de la pandectística alemana. O sea, tiene, digamos, la escuela, o sea, pandectística, pero adaptada al mundo italiano. Ya el doctor Tinson me corregía si estoy hablando yo cannabis aromática aquí, pero ¿cuál es el punto? El punto es que nuestro derecho civil de base, como todos lo hemos aprendido en la universidad, está más bien basado de la escuela, de la línea franco-española, porque se supone que la mayoría de nuestro código viene de los códigos colombianos, pero por una nutrición que recibió del código español, que entonces el código español en ciertas partes, sobre todo en obligaciones y contratos, está inspirado en el Código Napoleón. Entonces, realmente el punto es que todos tendríamos que volver a estudiar y agarrar el libro de Emilio Betti y empezar a leer otra vez alguna cosa, porque entonces todos los abogados tendríamos que ponernos a estudiar. Entonces, bueno, ahora yo le tiro la pelota de ping-pong al doctor Tinson para que me ayude, porque obviamente que ya estoy empezando a cancanear, pero lo que quiero decirles es que realmente vamos a tener que sentarnos a debatir ampliamente si realmente necesitamos cambiar el código, porque aquí el licenciado Lescano ha explicado muy bien el tema de la excesiva onerosidad sobreviniente, pero eso es un parche que lo sacan, que lo meten en la ley 18 de 1992, pero extraen las normas y lo del enriquecimiento sin causa del proyecto de Garay. Entonces, dicho en otras palabras, ahora nuestro código es más bien es un cóctel, es una margarita, porque tiene la influencia francesa, tiene la influencia española, la influencia colombiana y ahora tiene influencia italiana. Claro, no alemana, porque obviamente que nunca se ha utilizado el BGB para meter, digamos, una reforma a nuestro Código Civil. Entonces, obviamente que hay mucho que hacer y deberíamos tener la suficiente serenidad y, digámoslo así, ánimo y disposición de sentarnos a conversar. Bueno, realmente deberíamos ya actualizar las instituciones jurídicas en nuestro medio. ¿Será válido eso de estar cada vez que necesitemos reformar el Código Civil, de estar sacando del proyecto de Garay? Y que bueno, retazo del proyecto Garay y los injertamos en el nuevo código para que entonces ahora tenemos una pequeña influencia italiana? Claro, la ley de comercio electrónico, esa sí no es italiana, porque eso ya vino más bien es de un citral, de lo que es la ley modelo sobre comercio electrónico y los desarrollos pues del derecho de informática. Así que obviamente que esa realidad sí no estaba contemplada en la propuesta de Narciso Garay Preciado, que en paz descanse. Pero el punto es que obviamente que tenemos que empezar a pensar, porque obviamente que hay otro debate y ya lo voy dejando y no quiero monopolizar por esta agradable invitación que me han hecho hoy ustedes aquí, colegas, y muy agradecido, por cierto. Otro debate que hay que abrir es el tema de, bueno, derechos de familia versus derechos civiles. Nosotros hemos hecho el experimento de sacar las normas que teníamos sobre familia, las hemos sacado del Código Civil para tener un código específico o un código especial que viene a ser ley especial en el sentido del artículo 14 del código. Por entonces, realmente ha sido ventajoso tener un código de familia aparte del Código Civil. Ya la Corte, no sé cuántas sentencias de inconstitucionalidad ha dictado sobre lo que es el tema de la sucesión intestada, pero resulta que el parentesco ahora está regulado en el Código de la Familia, no en el Código Civil. Así pues, entonces yo creo que tenemos una valiosa oportunidad, y aquí estamos a la orden, ya con esto termino por hoy, de ayudarlos a ustedes, colegas, a seguir creciendo académicamente. Y yo creo que el derecho civil tiene mucho que dar, y por supuesto con la fuerza y la sapiencia jurídica de mi amigo Claudio Tinson Lane, que es el doctor que es el director de esta maestría, yo creo que nosotros vamos a poder lograr que varios de ustedes pues nos sean nuestro relevo, y obviamente que de aquí a un par de años ustedes sean los que den civil en la facultad, y que por supuesto nosotros podamos irnos a casa con el deber cumplido y que ustedes puedan seguirse desarrollando como abogados, como personas y por supuesto como académicos. Y entonces, bueno, yo con esto termino mis palabras. No sabía que tenía que preparar algo en especial, pero bueno, muy agradecido también con mi querida Margie Jaime, que está aquí con nosotros también.
Y bueno, con esto termino y gracias nuevamente por esta invitación y ya saben que estamos a la disposición para cooperar con todos ustedes y claro, con los que yo estoy atendiendo en el otro grupo de maestría, pues a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, por esta magistral exponencia. En este momento, pues tenemos el espacio para que alguno de nuestros colegas presentes, pues quiera hacer alguna pregunta. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Adelante. Sí. Buenas noches. Buenas noches, mi querido amigo Salas. Saludos. Saludos. Bueno, ante todo, felicitar a todos los exponentes en el día de hoy. Ha sido una actividad, una fiesta académica, porque no podemos denominarlo como un elemento participativo, sino como un elemento muy especial para nuestra facultad y para esta academia en formación actual. Primero, le lanzo una pregunta significativa al licenciado Pablo Vega sobre la exposición que expuso. Ante todo, felicitaciones. Pablo, para la primera pregunta, ¿cuáles son los 3 requisitos esenciales del contrato civil? Esto es muy importante, que me quedó un poquito de duda para ver si usted me la pueda ampliar, mi estimado colega. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los contratos que definen la controversia jurídica en nuestro estado panameño? Saludos y bendiciones a todos. Sí, buenas noches, Eduardo. Ok, agradecido por la ponencia y la pregunta. Si bien es cierto, como mencioné al inicio del seminario, el artículo 11.12 señala 3 aristas o 3 elementos fundamentales para la adquisición o más bien la elaboración de un contrato civil. El primero, que es la complejidad entre los contratantes, es decir, que todos tengan el mismo fin. El segundo, el objeto cierto de la materia del contrato. Esto se basa más bien al objeto en el cual se percibe si sea un bien o un servicio y se mantenga en existencia, en materia, en el contrato. O sea, el objeto legal por el cual ambas partes inician la obligación. Y por último, la causa de la obligación establecida. Esto se basa más bien a las cláusulas, obligaciones y demás compromisos que se adquieren en ambas vertientes. Eso lo señala el artículo 11.12, sí, correcto, del Código Civil, que regula los contratos civiles en nuestra jurisdicción panameña. De igual forma, como mencionaste, la otra pregunta, ¿cuáles son los contratos que mantienen controversia en el ámbito jurídico? Con los contratos civiles, como mencioné, son 2 esferas, los contractuales y extracontractuales. Como mencioné, los contractuales son la verificación que exista un contrato o la nulidad del mismo. Y los extracontractuales se basan más bien en la responsabilidad civil del daño causado a una persona. Espero haber respondido tu inquietud. Pablo, no sé si la expositora me puede dar una oportunidad para hacerle una pregunta al invitado. Sí, ¿cómo no? Sí, claro, cómo no. Ok, va para el profesor, el doctor Francisco Flores. Profesor, buenas noches ante todo. Buenas La noches, pregunta, Salas. profesor, sería ¿cuál será los nuevos escenarios que puede impactar directamente a los futuros abogados, ya que usted ha manifestado directamente en el derecho comparado 2 aspectos muy importantes? El rol del Código Civil, cómo se desprende directamente del Código de la Familia y cuál será su impacto para las nuevas generaciones en formación actual del mundo jurídico. Muchas gracias por la pregunta, porque ¿cuál es la preocupación? Y eso algunos colegas de derecho de familia lo han manifestado. Fíjense, nosotros tenemos un problema, claro, no es culpa del código, hago la aclaración, no es culpa del código de la familia, yo no estoy hablando mal del código como tal, sino que realmente nosotros somos un poco, o sea, como la sociedad panameña es tan conservadora,
nosotros hemos sido un poco cobardes en el tema de derecho de familia, porque aquí no hay regulación, por ejemplo, del tema de los contratos para reproducción asistida. O sea, ese poco de problema de las personas que tienen problemas de fertilidad que, o sea, como está pasando en otros países que sí tienen una regulación, aquí se guarda un silencio sepulcral sobre esa situación, porque obviamente que el Código Civil no ofrece una solución de que, bueno, ¿qué pasa si del vientre subrogado que le están alquilando el vientre no quiere entregar al hijo después? Entonces, obviamente que ese es un tema, claro, tiene una arista social muy importante, pero aquí no hemos entrado a debatir sobre eso. Entonces, el Código de la Familia tampoco, como no es de esa época del avance de la tecnología, el Código de la Familia tampoco dio una solución clara a ese tipo de temas. Entonces, por eso que yo decía que hay muchos temas que efectivamente se va a tener que hacer un debate o una investigación sociológica sobre cuál sería, digamos, las condiciones bajo las cuales sería interesante abrir una relación jurídica de esa índole, o qué nacionalidad va a tener ese bebé de maternidad subrogada o reproducción asistida. O sea, todos tantos problemas en cuanto a lo que es sus derechos de personalidad. O sea, son cuestiones que, claro, el Código Civil no las toca, porque obviamente que el Código Civil es prácticamente del siglo pasado con influencias decimonónicas. Entonces yo pienso que hay muchos temas que se tienen que debatir, porque entonces habría que analizar si lo más ventajoso sería presentar una ley especial de ese tipo de cuestiones, aunque esté vinculada indirectamente con el Código Civil, o insertar en el Código Civil, como ha sucedido con las últimas reformas después del año 1990 hasta menos las de la cuestión del comercio electrónico, que obviamente que son simplemente, yo le saco pedacitos al proyecto de Garay y entonces lo meto como letra adicional en el código. Entonces eso como que no tiene mucho sentido. Y también el asunto ese de que efectivamente si vamos a discutir qué deberíamos poner en un nuevo código, habría que pensarse bien si debemos seguir el ejemplo de otros países que entonces han independizado el derecho notarial para tener un código notarial, o independizar el derecho registral como sucede en España, que tienen una ley hipotecaria porque eso no está dentro del código, porque entonces eso nos haría perder nuestro ADN histórico, porque obviamente que se supone que nuestro Código Civil de 1917, como tenía el libro del notariado y el libro del registro público, era por supuesto una revolución, porque el Código colombiano y el Código de Andrés Bello no tenían eso incluido. Entonces, obviamente que habría que pensarse bien ese tema. Por supuesto, y yo repito que obviamente que Tinson le estoy pidiéndole que me tire el salvavidas, pero está silenciosamente ahí con la foto. También habría que pensarse el tema de si es conveniente. Bueno, yo creo que él lo ha planteado en algún seminario anterior a nivel de las jornadas de derecho privado, pero tendríamos que también pensar si sería conveniente hacer lo que han hecho en Argentina, de independizar las obligaciones y los contratos y hacer un código aparte. Por lo menos mi maestro y mi mentor Gilbert Louis Boutin y Casal dice que eso en Argentina ahora están discutiendo eso para atrás, de que quieren ahora regresar a como tenían el código de Vélez Sarsfield, que o como que eso no les resultó. Entonces, nosotros tendríamos que analizar bien muchos de estos temas que sería bueno pensarlos, y no olvidándonos tampoco el tema de Civil 1 del libro primero, o sea, obviamente fundaciones, fideicomisos, o sea, hay muchas cosas que sería interesante pensar si en vez de tener como la ley de fundaciones de interés privado, que está en una ley especial, porque entonces uno se inserta en un nuevo código civil más detallado y que tenga un poco más de claridad. En fin, mi querido amigo Salas, eso es más o menos lo que yo puedo decir, a lo que Tinson me corrija. Yo creo que él está como muy silencioso aquí. No sé si me está copiando o me está grabando. Bueno, eso es lo que puedo yo decir, y de verdad que les agradezco esta oportunidad. Sobre todo compartir con ustedes en este día. Gracias, Muchas profesor. gracias, doctor. Gracias, Eduardo. Le Muy quedó amable por tu pregunta. Y gracias a la moderadora también, que la algo. estaba interrumpiendo, perdone.
No se preocupe, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, si no hay alguna otra pregunta, no sé, la profesora quiere hacer alguna intervención. Eh, No, muchas gracias. Solamente para agradecer a nuestro invitado especial, pues el profesor vicedecano Francisco Flores Villa, y también pues al profesor Timpson. Yo sé que esta maestría, este curso en particular fue creación de él, así que igual le agradecemos también el apoyo. Y bueno, y a los estudiantes por la preparación. Sé que es una experiencia nueva, ¿verdad? Para muchos de ustedes de organizar un seminario como este. Estamos haciendo una relatoría, ¿verdad? De todas las exposiciones, y también vamos a montar los videos editados en unas páginas de YouTube para que también queden entonces como memorias de las actividades que estamos organizando. Y con Así el que, permiso de la moderadora y de Margie, es que el doctor ajá, también está preparando la de Derecho Comercial, que esa viene también. Lo que pasa es que él está haciendo ahora el proyecto. Eso viene. Me imagino que para el ok. otro año ya. Eso viene en camino. Sí, 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 seguramente habrá muchos interesados. Y bueno, y también para posteriormente algunos pues también querrán seguir el doctorado posteriormente. Sí. Así que bueno, le agradecemos. Entonces, creo que vamos a terminar aquí con la grabación.